¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en esta emisión de Catalejo. Es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En esta emisión desarrollaremos 3 temas que son importantes. Uno de ellos tiene que ver con la relevancia y las repercusiones de la arqueología en Jalisco. ¿Cuántos sitios arqueológicos hay en Jalisco? De este tema hablaremos. Todo lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara en este tema de la arqueología en la entidad. La crisis de Estados Unidos e Irán y finalmente el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, cómo las están usando los mexicanos. De ello hablaremos en esta emisión. Y para desarrollar el primer tema sobre la arqueología en la entidad, nos acompaña el doctor Otto Schönduwe. Él es profesor de la carrera de Antropología en el CUCS. Doctor, bienvenido, muchas gracias y un gusto saludarle. Igualmente, me da gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias, doctor. Y la doctora Susana Ramírez Urrea, del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos del CUCS. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Pues yo de entrada quisiera preguntarles, porque todo el mundo entendemos, o cuando menos así nos lo han enseñado, incluso a veces que la arqueología o la antropología está ligada con pirámides y todos estos destinos que ahora muchos de ellos ya son turísticos. ¿Qué tan importante ha sido la arqueología en Jalisco? Y yo les preguntaba antes de comenzar esta emisión, ¿qué no vivieron culturas prehispánicas en esta zona del occidente para que hayan dejado vestigios como en otros estados del país? ¿Qué pasó en este tema de la arqueología, doctor? Bueno, la respuesta es que se llevan desarrollos un tanto diferentes. Y en el centro de México, en la región maya, en la región de Oaxaca, se desarrollaron lo que podemos llamar estados poderosos. Aquí la gente, a mí me gusta usar el término, vivió más a la ranchera. Éramos más variados y también éramos igual de numerosos, pero no vivíamos realmente en verdaderas ciudades, sino vivíamos en aldeas y pueblos, y la mayoría de los restos están hechos a la medida de estas sociedades. Entonces, un señor de Tenochtitlan, un señor de Monte Albán, donde trabajó la doctora, pues tenían mano de obra para construir con piedra y demás. Aquí la mayoría de las casas se construyeron de materiales perecederos. Y también en ese sentido, pues yo les pregunto a mucha gente actual, ¿dónde estás más a gusto? ¿En una casa con techos de concreto y techos de, ¿cómo se llama esto? De asbesto, o en una choza con un techo propio para el clima? Y pues yo digo que estás más a gusto. Por supuesto que en la choza, ¿no? ¿Sí? Quiere decir entonces, doctora, que con base a esto que señala que fueron estas pequeñas aldeas y pueblos realizados con materiales perecederos, pues todos estos pueblos desaparecieron prácticamente, por eso no podemos encontrar vestigios. ¿Sería esta una respuesta? No podemos encontrar los grandes vestigios de los sitios que llaman en otros lugares sitios monumentales. Pero tenemos que cuidar que muchos de estos vestigios son bastante perecederos. Entonces son chozas, la mayoría de ellos, de muros de carrizo, barro apelmazado y a veces cimientos de piedra. Entonces nada más encontramos los lineamientos. Ahorita están muy de moda las llamadas pirámides de los Huachimontones. Pero póngase usted a ver, por ejemplo, el Palacio del Gobernador en Yucatán, con piedra cortada y cincelada, y la planeación, que es importante, del sitio de los Huachimontones, que simplemente es piedra acomodada sin cincelar, ¿no? Sin tallar. Y tallar. Así es. Doctora, ¿qué nos comentas? Pues igual que Otto, no más que yo difiero un poquito, o sea, sí son aldeas pequeñas y todo, pero también como que sí, en los últimos años que hemos trabajado, como que sí ya vemos más que las sociedades son más complejas de lo que también originalmente se había pensado y que efectivamente son sitios monumentales, muchos los estamos encontrándolos con piedra,
pero como dice Otto, pues la mayoría son de materiales perecederos, entonces es muy difícil su conservación. Por lo tanto, a veces nada más encontramos los cimientos, pero en los estudios ahora con también las nuevas tecnologías ya podemos ver más bien cómo era la planeación de estos pueblos grandes, que no llegan a ser obviamente ciudades, pero sí son como más complejos la estructura espacial de lo que también habíamos pensado. Y los vestigios ahí están, o sea, no es que se desaparecieron y todo. Yo nomás les digo que uno se pone a buscar e inmediatamente encuentra, ¿no? De la época que uno empiece a buscar o el enfoque que tenga uno sobre el estudio, pues luego encuentra. O sea, los vestigios no están. Lo que pasa es que no son tan visibles, como dice Otto. No son como cuando vas a la zona maya, que luego a Oaxaca, que vas a un cerro y ves puros chipotes así, y ya sabes que hay estructuras piramidales. Aquí es más sutil. Aquí es más, para los arqueólogos en sí, pues es un poco más complicado, porque tenemos que usar más elementos para poder encontrar los vestigios. Pero los vestigios, pues ahí están, ¿no? Como decía Otto, pues puede ser desde un campamento de cazadores-recolectores hasta un pueblo con estructuras piramidales, que sí las hay. Así es. ¿Cuántos sitios arqueológicos hay en Jalisco? Porque busqué información y encontré un dato, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura establece que hay 1,500 y hay otra información de Lina donde dice que hay 1,700, ¿no? Entonces, ¿cuántos sitios realmente arqueológicos hay en Jalisco, doctor? Pues prácticamente son innumerables bajo este criterio que le decía, que para mí un sitio arqueológico es cualquier lugar donde haya evidencia que vivió un ser en el pasado, sobre todo en la época prehispánica. Entonces puede ser desde un sitio como los Huachimontones, en que tenemos estructuras de gran tamaño, hasta un sitio como el sitio de Terla en las afueras de Tuxpan, Jalisco, que son chozas, cada una controlando su espacio de siembra, ¿no? Y otros lugares, pues simplemente, ahorita se me viene a la mente una comparación. A mí me tocó estar en Teotihuacán cuando se descubrió una de las tumbas dentro de la pirámide de la Luna. Y conociendo yo a los arqueólogos, me invitaron y entré. Entré arrastrándome por un túnel que habían hecho. Y al mismo tiempo, más o menos, se descubrió la tumba de Huitzilapa, ¿no? Y la tumba de Huitzilapa tenía más ofrendas, siendo la tumba de una familia de caciques, que la tumba de Teotihuacán. Entonces, aquí el problema es que no hubo un mando central. Entonces, en el centro de México, pues Teotihuacán fue una urbe que controló y dominó un amplio territorio. Entonces tenía mucha mano de obra y mucha gente que dependía de ella. En cambio aquí, cada región estaba controlado por lo que en las fuentes se denomina un cacique, y tenía un control sobre esas áreas. Por eso también, en épocas tardías, la conquista hecha por los españoles fue muy diferente de la conquista que hizo Hernán Cortés en el centro de México, de la conquista que hizo Nuño de Guzmán en estas regiones. Pero sumando estas pequeñas fracciones que se van encontrando, vemos que en la época prehispánica la población de estos lugares era tan numerosa como la de los otros, nada más que no vivía en áreas conglomeradas, salvo algunas excepciones. Entonces vivía más dispersa. Y cada una dependía y daba respeto o titularidad a un gobernante que dominaba un territorio. Por eso Nuño de Guzmán cubría ciertas áreas, rebasaba esas fronteras, y el líder o el cacique de la siguiente le decía, no, señor, pues conquistaste a mi vecino, ahora me tienes que conquistar a mí. Muchas gracias, doctor. Permítanos, doctora, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, el tema, la arqueología. Ya regresamos.
En el marco de la edición 33 de la Feria Internacional del Libro, con la India como país invitado, se emprendió un fantástico viaje de las Indias Orientales a las Indias Occidentales en el 21º Coloquio de Historia, en el que se reflexionó sobre México y la India, territorios imaginados a partir de ideas de lejanía, exotismo, barbarie y abundancia. Como parte de las actividades de fila académica organizadas por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la planta alta de la Expo, los ponentes participantes reconstruyeron y recrearon las visiones que se han plasmado sobre la India desde Heródoto hasta la mitología medieval cristiana europea y sus representaciones cartográficas. Reflexionaron sobre las particularidades de expresiones sociales como las castas y culturales como la cinematografía y la gastronomía de la India, además de dar cuenta de la vinculación temprana de México con el universo simbólico y espiritual de la India a través de la práctica del yoga y sus conexiones improbables con el presidente Francisco I. Madero y José Vasconcelos, adeptos y practicantes de esta disciplina hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Heródoto nos comparte que cuando alguien se enferma, sea hombre o mujer, sus personas más íntimas de su mismo sexo le asesinan y le comen en un banquete, muy felices. De hecho, no hay escape. Aunque el enfermo no lo quiera aceptar, de todas maneras será matado y comido. Lo mismo sucede con las personas de mayor edad, aunque pocos han tenido la fortuna de llegar a la vejez, porque pues anteriormente probablemente han sido enfermados y comidos. A los otros grupos indios los anticipa como diferentes, y en algunos aspectos lo son. Parece que también son nómadas, ya que no siembran y tampoco construyen casas. Para concluir con broche de oro, fue presentado el libro El continente vacío, la conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna, del filósofo Eduardo Subirats, obra considerada non grata en España por su articulación crítica y reflexión incómoda sobre el proceso de conquista y el mundo catastróficamente destruido por una moral cristiana. La maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, estuvo presente para la clausura del evento. Con edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUCH. El tema es la arqueología y el doctor Otto Schönduve nos explicaba nos tienen datos concretos, precisos del número de sitios arqueológicos que hay en Jalisco, pero básicamente les preguntaría, doctora, ¿qué culturas habitaron esta zona o esta región, básicamente? Culturas prehispánicas. ¿Qué podemos conocer de ellas, doctora? Si quieren, iniciamos con usted y luego el doctor Schönduve. Pues, como te comentaba, en esta región del occidente de México había como un mosaico muy grande de grupos etnolingüísticos distintos. Entonces, sabemos que había una fragmentación etnolingüística muy grande, lo sabemos por los viajeros que vinieron en el siglo XVI, pero así como culturas en sí, como saben, en el centro de México, que los de los mexicas o en Oaxaca, los zapotecas y así, aquí no lo sabemos bien porque no tenemos muchos documentos, no hay códices, no hay nada. Entonces, podemos inferir en base a los documentos que hay de coloniales de la época de contacto en base a la lengua que hablaban. Entonces, como decía Otto, pues se les dice en base a la región que están y a todos los elementos arqueológicos que encontramos. Entonces, pues es la cultura de la región de Sayula o del Valle de Temajac o así. Y los grupos etnolingüísticos, pues sabemos que habían diferentes tipos, los ayultecos, los otomíes, que en realidad no eran otomíes, sino que se les decía así como para decir chichimecas, grupos hablantes de náhuatl, coras, huicholes, pero así como culturas, como lo saben en el centro de México, no sabemos bien. Muy bien, doctor. Pues también respecto a eso necesitamos muchos más estudios, por ejemplo, y con lo que tú mencionabas de cuántos sitios, pues yo pongo el ejemplo de nuestros trabajos en la región de Sayula. Es una región que sí fue explorada ampliamente, caminada a pie de pe a pa, y en los cuales pues ya están publicados los libros y ahí sí aparecen una gran cantidad de sitios. Y cambia también el enfoque, porque antes generalmente se exploraba nada más lo monumental, lo que había de presumir, pero debemos de entender, igual que ahora,
que no todos los personajes son un Slim o no todos los personajes son AMLO, sino que tenemos que tener un conocimiento de la gama de personajes. Y también en este sentido, los sitios, ya no estudiamos un sitio en forma aislada, sino vemos ese sitio de quién dependía, quién le tributaba a ellos, cuántos dependían de ese lugar. Entonces, para Sayula sí hemos empezado a tener una idea más general de esta división territorial, ¿no? Sayula, por ejemplo, sabemos que para la época tardía fue invadida por los purépechas o tarascos. ¿Por qué? Porque les interesaba la sal que había en Sayula. Y entonces, por eso encontramos material tarasco en ¿cómo se llama? En esta región. En esta zona región. de Sayula. Y se sigue trabajando ahí, tengo entendido. La Universidad de Guadalajara, concretamente, es un tema del que hablaremos en los siguientes minutos, pues sigue desarrollando investigación y trabajo de campo en esta región de Sayula. Básicamente, doctora, si quiere entrar en este tema, bueno, porque conocemos únicamente, cuando menos en zona metropolitana, el sitio del Ixtépetl, los Huachimontones, decimos, son todas las zonas arqueológicas, pero hay más en Sayula, por ejemplo. Hay muchísimas. Pues nada más en Sayula tenemos 183 sitios registrados en lo que es la región de la Cuenca. Nos falta acabar de trabajar toda la parte del Valle de Tecuitetlán, toda esa parte. Y más los que registró Kelly en la región de Zacualco, que son cuencas vecinas, pero culturalmente hablando más o menos lo mismo. Y no, pues está, o sea, hay muchísimos sitios. Y la universidad tenemos 29 años trabajando en Sayula. 29 años. El proyecto inició en 1990 con Otto, como codirector con un equipo francés que vino antes Orstom, ahora IRD, y el INA. Era un proyecto tripartita y bueno, después los franceses se van y hacemos una segunda etapa, INA y UDG, y luego se hizo una tercera etapa, INA, UDG también, y ahorita estamos empezando a trabajar para empezar una cuarta etapa, en donde hemos siempre participado investigadores de la Universidad de Guadalajara y Otto del INA. Y con otros colegas que hemos trabajado de otras universidades. Ahora, ¿en qué consiste cada etapa? ¿Qué trabajo realizan en cada de estas etapas? La primera fue un reconocimiento general del área, que eso es, como dicen los mexicanos, o como decimos los mexicanos, leer un friego. ¿Quién ha escrito sobre esta región? La segunda es empezar a ver el área desde otros puntos de vista, entre ellos las fotografías aéreas de la región para tratar de ubicar los restos y por ejemplo en Sayula encontramos la existencia de antiguas calzadas que hicieron los indios para cruzar el área de Sayula. Encontramos también a veces restos o visión de construcciones, pero eso es más difícil. Y también usamos visiones satelitales, que muchas veces la gente cree que son fotografías, pero no, es un programa que ya son sensores remotos y usamos un satélite francés para eso. Entonces, le podemos decir, usando los programas, dinos qué áreas son húmedas, qué áreas son más salinas, qué áreas son esto, y entonces vamos viendo cómo se involucran una con otra. Entonces, eso fue primero, lecturas y ver desde el aire o desde fuera. Y después caminar mucho. Y una de las cuestiones que hizo la creación de este laboratorio de antropología, ahora centro, fue también de que a ese estudio convergieran no solamente arqueólogos, sino convergieran historiadores, convergieran geólogos, convergieran lingüistas, y todos nosotros nos reuníamos conformando mesas redondas o centros de plática y también intercambio de nuestra comunicación con los pobladores de la región. Y así vienen ya los planos, ya nosotros tenemos 2 obras hechas
por la universidad y por los franceses en conjunto, que narran nuestros descubrimientos en esa zona. Muy bien. Doctor, permítanos, doctora, una nueva pausa. Regresamos. Esto es Catalejo, el tema es la arqueología, y en el siguiente bloque nos hablarán precisamente de los trabajos de esta cuarta etapa, qué se está desarrollando y qué es lo que se pretende lograr en estos trabajos de investigación y trabajos de campo. Regresamos después de este corte breve. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, el tema de la arqueología. Doctora Susana Ramírez Urrea, en esta cuarta etapa que ya están desarrollando, mencionaba usted, en esta zona de Sayula, ¿qué trabajos concretamente se realizan para entender bien el trabajo de investigación y de campo que están llevando a cabo? Y sobre todo, ¿qué pretenderían ustedes o qué encontrarían? Pues, bueno, ahorita nos acabamos de mudar al nuevo laboratorio que hizo la Universidad de Guadalajara, ahí en el campus de Belénes, y ahorita estamos un poco en desastre total, estamos arreglando todo. Pero ahorita la idea es, las 3 etapas que hemos hecho han tenido como objetivos para entender ciertas problemáticas que hemos trabajado. La primera, como dijo Otto, fue para reconocer todo, entender un poco. La segunda fue enfocada más a un periodo que fue el posclásico, la transición entre el epiclásico y posclásico, que es entre el 800 y 1200 después de Cristo. Cómo fue, porque hubo muchos cambios en esa época y encontramos unos sitios muy importantes, entonces nos dedicamos a excavar ese sitio en particular, y de esa es la segunda publicación que hemos hecho. Y la tercera etapa fue excavar este sitio de los más importantes que hay, que está muy bien conservado, que está por la región de Techaluta, que se hizo toda una excavación, es un sitio monumental, con arquitectura monumental, sí tiene pirámides. Encontramos pues entierros y todo, entonces todo hemos estado trabajando, todo lo que hemos encontrado, pues porque hay que analizarlo, estudiarlo, hacerles exámenes, y ahorita estamos empezando a armar una cuarta etapa en donde estamos empezando a tener colaboraciones, porque ya la colección del proyecto Sayula, el acervo que hay, ya es un acervo muy importante, porque tenemos una ocupación ya fechada del 3500 antes de Cristo hasta la época de contacto. Entonces, eso nos ayuda a entender muy bien los procesos pues a través del tiempo, y la colección de los restos óseos pues también son entierros que hemos encontrado, que están fechados, todos vienen de excavación. Entonces, hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, pues nos está ayudando a poder saber más cosas. Entonces, ahorita vamos a empezar a colaborar con la gente del INA Michoacán, que tiene un proyecto con Harvard para hacer estudios de ADN antiguo. También vamos a empezar a colaborar con otro investigador que es de la universidad está en el laboratorio de Bordeaux en Francia, para hacer análisis y entender todo el proceso tecnológico en la cerámica. Y también viene una chica a hacer un postdoctorado para hacer estudios sobre las poblaciones, porque pensamos que hubo diferentes grupos viviendo ahí, pero no lo sabemos de cierto. Entonces, entonces estamos haciendo todo esto y estamos armando un proyecto nuevo, o sea, una cuarta etapa en donde vamos a trabajar ya más específicamente otras problemáticas o periodos que no entendemos bien, como por ejemplo, casi no conocemos nada de la parte de los primeros pobladores. Lo tenemos muy mal documentado, y también como el surgimiento de la mayor complejidad de la cuenca, que es alrededor del 450 después de Cristo. Ese periodo no entendemos bien las bases, o sea, no sabemos bien cómo de tumbas de Tiro tenemos centros ceremoniales y con arquitectura. Entonces, ese periodo lo tenemos mal documentado. Entonces, yo creo que, y seguir trabajando pues el posclásico, que antes se pensaba que no había nada, y pues resulta que hay mucho, cada vez hay más. Tenemos más evidencia, y como te decía, tenemos colegas que están trabajando áreas regionales, y eso porque no nada más es Sayula, también está Mascota, en Puerto Vallarta también está desarrollando investigación y trabajos de campo, doctor.
Es cuestión también de tiempo y personal. Y ahora sabemos que desgraciadamente la cuestión también tiempo y personal depende de presupuestos que están muy al altibajo. Entonces el proyecto Sayula tuvo la gran ventaja de esta participación de la universidad, de la institución por la que yo también laboro, que es el INA, y de este grupo francés. El caso de mascota y otras cosas, pues ahí ha trabajado Joseph Monjoy y el área es totalmente distinta en el sentido de vegetación y demás. Ahorita el área del sur, de la región de Mascota, de la región de Cusalapa y demás, está cambiando mucho por las nuevas tecnologías de explotación del campo. Entonces queremos meter mano antes de que las nuevas tecnologías nos borren las evidencias de las viejas formas de vida. Que luego se ocurrió aquí en zona metropolitana, ¿no? En muchos sitios arqueológicos que han sido prácticamente borrados. Y también porque nuestro gobierno ya está cambiando también eso. Generalmente lo que buscaba de la arqueología era pirámides para mostrar a los turistas. Entonces, como yo les digo a mis alumnos, si tú quieres conocer una población, no estudias nada más a los banqueros, estudias a los rancheros, estudias a los agricultores, y en la región de Sayula, pues una de las cosas importantes fue estudiar las inhumaciones, los entierros. Entonces ahí entraron los antropólogos físicos. Y entonces vemos que muchas de las transformaciones no pueden darse por una evolución local de la población, sino implica invasiones de gente foránea. Un trabajo que hizo la doctora recientemente sobre un área que después se descubrió, de que de repente la región de Sayula fue de interés para una gente que nosotros llamamos la tradición Cojumatlán, la tradición Aztatlán, de que vinieron para implantarse también aquí, sacar riquezas de aquí y comerciarlas con otros lugares. Entonces todo es, otra compañera nuestra hizo una tesis donde nos habla de las fallas de tipo de sanidad que se daban en esa época. Nosotros ahorita pues sufrimos nuestros dolores con las técnicas modernas, pero al ver determinados cráneos y determinados huesos, pues sabemos qué era lo que afectaba a estas gentes y cómo lo aguantaban, ¿no? Entonces todo eso nos ayuda mucho. La tesis premiada por el INA fue sobre los males de las poblaciones prehispánicas de la región de Atoyac, ¿no? Entonces ahí es donde entran los estudios de los antropólogos físicos, donde entran los estudios de la actual directora de nuestro centro de la universidad, que es la doctora Rosa Yáñez. Yáñez, que es lingüista, y en total es que debemos de ir entreverando información de distintas fuentes. Si yo quiero saber de usted, pues no solamente lo tengo que estudiar aquí, en este lugar, sino tengo que ir a su casa, tengo que ver cómo es su familia, y entonces puedo dar un panorama más amplio de usted, si no, lo hago muy limitado. Por supuesto, y por lo que mencionan, nos queda un minuto básicamente, todavía queda mucho por investigar en Jalisco en temas de arqueología, ¿no? Queda todo. O sea, realmente el avance, como decía Otto, el problema es que siempre hemos tenido problemas de presupuesto, porque como aquí no es tan vistoso, entonces dicen que aquí no hay nada. Pero a ver, con los vestigios, con lo que ustedes encuentran, se pueden hacer museos que pueden a lo mejor ser mucho más interesantes que una pirámide, ¿no? Supongo yo. Yo creo que sí, y ya algo de esto se ha hecho. También los avances que tuvo este proyecto, el proyecto de la universidad y demás, tiene que ver con el surgimiento de estas dudas también en otros lugares. Nosotros somos contemporáneos también del surgimiento del Colegio de Michoacán, por ejemplo. Y entonces ya esto nos permite estudiar el área relacionándonos con ellos. Y es otra de las ventajas que tuvo este centro de estudios, porque teníamos coloquios
en que venían gentes de Zacatecas, venían gente de Michoacán, hasta venía gente a veces de la Ciudad de México. Estoy recordando el que llamamos Coloquio Cero, que se llamó así porque era como plantearle a los tapatíos qué es lo que puede hacer un estudio hecho por especialistas que ven el pasado en forma conjunta. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco a los dos. Doctor Otto Schondube, profesor de la carrera de Antropología del CUCSH, muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Y doctora Susana Ramírez Urrea, del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos del CUCSH. Gracias. Doctora, muchas gracias. Y los invitaremos posteriormente para ver los avances de estos temas de arqueología y el trabajo que desarrollan ustedes. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo. En el marco de la Fila Académica 2019, coordinada por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, fueron evocadas en un salón a tope las enseñanzas filosóficas de Mahatma Gandhi, importante pensador político contemporáneo. La conferencia Gandhi y la desobediencia civil, impartida por Arun Manilal Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi, fue inaugurada por el doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del CUCSH, quien hizo un reconocimiento a la trayectoria de este hombre ejemplar y celebró su participación en este Foro Internacional de las Letras, que se ha configurado en una puerta cultural hacia el mundo. Dio a conocer además la cooperación que han establecido la UDG con el programa de extensión Ora World Mandala de la Universidad Gujarat Vidyapith para crear una cátedra que impulse al interior de nuestra casa de estudios un proyecto de paz y no violencia. En este contexto fueron compartidos episodios importantes en la formación del pensamiento de Mahatma Gandhi y las influencias intelectuales en la definición de su filosofía, que tiene como base el rechazo a la injusticia, los prejuicios y la enemistad, y su transformación a través del amor y el respeto. Arun Manilal Gandhi remembró la profunda lección que aprendió de su abuelo cuando decidió deshacerse de un pequeño lápiz amarillo en torno al reconocimiento de la violencia básica que todos ejercemos. Is that even in the making of a simple thing like a pencil, we use a lot of the world's natural resources. And when we throw them away, we are throwing away the world's natural resources. And that is violence against nature. And the second lesson is that because in an affluent society we can afford to buy all these things in bulk, we overconsume the resources of the world. And because we overconsume them, we are depriving people elsewhere of these resources, and they have to live in poverty. And that is violence against humanity. Con edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCSH. Recientemente en este año 2020, durante los primeros días, las primeras semanas, Estados Unidos pues comenzó prácticamente abatiendo a un militar extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se trata del general Qasem Soleimani, y bueno, esto desató un clima de preocupación a nivel mundial. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCSH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Toño, un gusto estar aquí contigo. Bueno, doctor, y además casi de manera simultánea también se da el trágico costo, obviamente dijeron que no intencional, de este avión derribado por Irán, ¿no? Un avión de pasajeros ucraniano con 176 personas a bordo. Cuando ocurrió esto, pues la verdad es que yo dije, pues ahora sí que va a pasar, ¿no? ¿Qué nos comenta esta crisis Irán-Estados Unidos? Bueno, mira, en realidad la crisis viene desde prácticamente desde la revolución de Khomeini, o lo que se conoce pues como la revolución de los ayatolás, que derribó al gobierno de la monarquía del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, pero ha tenido sus altibajos. En aquel momento, poco después, este personaje muy vinculado a los Estados Unidos, pues
la reacción del pueblo fue muy anti-norteamericana, muy anti-yanqui, se toma la embajada y ahí se genera una situación crítica que Carter, con mucha prudencia, digamos, no violentó, porque se hablaba de la posibilidad de invadir Irán, e incluso hubo un intento, bueno, de desalojar a los que estaban detenidos o retenidos en la embajada, entre ellos pues varios agentes de inteligencia gringos encubiertos, y en esta ocasión fueron saboteados por los propios militares norteamericanos para desprestigiar las posiciones de Carter, que en ese sentido era más bien pacifista. Pero decía, hay una serie de altibajos, pero la relación con Irán ha sido muy dura. Con Obama se llegó a un acuerdo inicial para dejar de sancionar o de estar, digamos, prácticamente bloqueando la economía iraní, con la acusación de que estaba enriqueciendo uranio y que pudiera tener plantas nucleares, que en un principio Irán las tenía, evidentemente, como los tiene México y como las tiene incluso el Emiratos Árabes o cualquier otro de los pequeños países de la zona, para la producción de energía. Pero decían, es que Irán puede producir después armas nucleares. Rusia en aquel tiempo intervino para decir, yo puedo vigilar que no se pase de cierto porcentaje de enriquecimiento, y aún así, bueno, no se aceptó. Después ya hubo un acuerdo con Obama que incluyó a varios países de Europa, y la propia China y la propia Rusia, ¿no? Y esto bajó de alguna manera la presión. Cuando llega Trump, pues sabemos que llegó tratando de desmarcarse de todo lo que había hecho Obama, y de hecho desmantelando lo que había hecho Obama en todos los sentidos, desde, por ejemplo, en el caso de los estudiantes llamados soñadores, ¿no? Migrantes. Y el Obamacare. El Obamacare en salud. Y por supuesto, el elemento más importante que toma a nivel de política internacional pues es Irán. Entonces, Irán se convierte como en el gran enemigo de Estados Unidos en el lenguaje de Trump, y empieza, por desconocer ese acuerdo de manera totalmente unilateral. Trump se caracteriza por no respetar de ninguna manera las leyes, mucho menos las internacionales, pero incluso las internas. Siempre es muy marrullero, es un empresario que ha hecho su riqueza precisamente a partir de la especulación y del manejo sucio incluso de los propios, de los propios recursos legales, ¿no? Ha declarado quiebras fraudulentas, pero que las ha sabido manejar para no ser acusado precisamente de fraude, y de esa manera se ha enriquecido aún más, sobre todo en el terreno inmobiliario. Doctor, en este tema básicamente de Irán, digamos que el tema fue otro, tiene un trasfondo político electoral, y sobre todo desviar la atención del impeachment. Así es, en este caso concreto, ya trayendo a Irán en la mira, porque Corea del Norte pues lo quiso manejar al revés, como el que era capaz de pactar con Corea, aunque hemos visto que no ha sido más que para tomarse fotos, no ha resuelto nada, pero en Irán era al revés. Irán se convierte en el objetivo, digamos, de Trump. Pero aquí señalaría un elemento interesante. Trump, que tiene mucho de un discurso a veces cercano al nazismo, ¿sí? Además de alguna vez, de hecho pues, se llama Adolfo Trump, ¿no? Este señor, sin embargo, no ha hecho ninguna guerra nueva. Bush dejó 3 guerras que Obama heredó y que no acabó, que se había comprometido a acabarlas. La de Afganistán, la de Irán, perdón, la de Irak y la de Somalia. Y creó 3 nuevas guerras. Si hubiera ganado la señora Hilton, ahorita tendríamos 12 guerras seguramente, ¿verdad? Porque tenía un espíritu criminal terrible. Presumió cómo fue la directamente responsable del magnicidio de Gaddafi. Pero Trump, contra lo que se pueda pensar, no ha creado una sola guerra. Pareciera que en esta ocasión quiso provocar una guerra con Irán. ¿Por qué? Porque se da en el proceso del juicio político. Y entonces esto hubiera sido una cobertura en la que se conoció la reacción, por ejemplo, del pueblo yanqui, cuando las famosas Torres Gemelas, que cada vez queda más claro que fue un montaje, que le permitió a Bush distraer la atención cuando 2 días después salen los resultados de la Universidad de California sobre el fraude electoral en Florida, que había determinado el triunfo supuestamente de Bush para la presidencia. Hubiera significado su caída. Pero 2 días antes eso provoca que todos se unifiquen y que el propio Al Gore salga a decir, en este momento hay que estar alrededor del presidente porque tenemos un enemigo común y yo no voy a señalar nada. Entonces, a mí la impresión que me da es que efectivamente Trump intentó
cubrir el asunto del desprestigio, porque además el juicio político contra Trump no va a terminar por razones simplemente de sumas y restas, carácter matemático, no va a terminar en su destitución. ¿Por qué? Porque se requieren 2/3 partes de los senadores y poquito más de la mitad, 1 o 2 más los tienen los republicanos. Entonces, automáticamente va a ser desechado, pero en un periodo que está iniciando ya para las elecciones, y él es el candidato prácticamente único en este momento del Partido Republicano, pues va a desprestigiarse, que ya lo han venido haciendo los demócratas contra él en todo el proceso de la Cámara de Diputados, poniendo en evidencia todas las violaciones a la ley, tanto internas como externas. Entonces, lo que se trata es de exhibirlo cada vez más y que esto impacte en las elecciones. ¿Qué hace Trump? Trata de desviar la atención, provocando una guerra que no llegó. ¿Por qué? Porque los iraníes no iban a hacer el juego. Pero además creo que nunca tuvo la intención precisamente de provocar una guerra, ¿no? El tema fue simplemente político y cuidando manejarlo así, pero creo que no le funcionó porque además los demócratas detuvieron esto hasta unos días antes y ya lo pasan al Congreso y al Senado, y evidentemente que ahí va a ser desbaratado. Lo que sí es que esto no se va a quedar así. Es decir, lo que hizo Trump al asesinar, cometer un magnicidio, mata al segundo hombre más importante de Irán. Pero no solo es eso, es decir, no se trata de un general, no se trata de alguien que es muy representativo del poder político, sino que asesina a lo que sería para los chiitas un santo. Él era considerado un mártir viviente, había sido el que en tierra había derrotado al Estado Islámico, así como en el aire la Fuerza Aérea Rusa fue la responsable de la destrucción prácticamente del Estado Islámico en Siria. Bueno, Soleimani, tanto en Irak como en Siria, fue el que los enfrentó en tierra y prácticamente los había acabado. Y tenía pues un papel muy importante en Irán. ¿Y su pronóstico es que no se va a quedar así? No, mi pronóstico es que no en este momento. Obviamente lo más probable es que cuando salga Trump, pues claro que los iraníes tendrán una respuesta a eso. Muy bien, doctor Jaime Tamayo, le agradezco mucho. Pues gracias, doctor. Toño. Bueno, vamos a hacer una pausa, una nueva pausa breve. Regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo. Mire, recientemente se dieron a conocer 2 documentos muy importantes sobre el uso que dan los mexicanos a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC. Uno tiene que ver con la ENDUTI, que realiza el INEGI, y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales. Para ello, para hablar de este tema, nos acompaña el doctor Francisco Hernández Lomelí, profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Encantado, Antonio. Doctor, ¿qué te revelan estos nuevos estudios, documentos recientes que dan a conocer estos 2 organismos, el IFT y el INEGI? Primero, tenemos que celebrar que se publican y han continuado estos estudios, ¿no? Ya son una serie de estudios que llevan, y eso nos permite ver, monitorear, estudiar, proyectar hacia futuro los usos de las nuevas tecnologías. Entonces se celebra esto, que no es fácil en tiempo de austeridades y de reformas, etc. Y los datos son en algunos reveladores, en el sentido que confirman tendencias ya históricas que se han dado en muchos años, y las nuevas posibilidades y los nuevos usos de las tecnologías. Básicamente yo te quería comentar, el estudio que da a conocer el IFT es muy revelador, lo que tú señalas, que siempre se ha registrado a lo largo de la historia y desde que se han hecho mediciones de este tipo, porque el estudio del IFT revela que el 72%, porque el consumo de canales, sobre todo de televisión abierta, se sigue incrementando contrariamente a lo que podríamos pensar. 72%, los géneros más vistos son noticiarios, películas y telenovelas. ¿Qué indica esto? Sí, primero que, y tú lo sabes muy bien, se ha querido matar a la televisión abierta, ¿no? La gratis, desde hace muchos años, 10, que ya se murió la televisión y que ya nadie la ve. Y no, lo que nos muestran las encuestas es que sigue siendo el medio de comunicación, de información y de entretenimiento por excelencia. Es decir, la mayoría de los mexicanos se entretienen y se informan por la televisión abierta. Esto es
revelador, y aunque nos van a perdonar nuestros amigos los millennials, todavía Internet, YouTube, redes sociales y todo eso no alcanza los niveles de satisfacción y de uso que tiene la televisión viejita, ¿no? Y los niveles de audiencia. Así es. Y sobre todo, pero básicamente quienes, tú haces referencia a los amigos millennials, básicamente quienes contratan televisión bajo demanda, por ejemplo los canales de pago, pues lo hacen únicamente para ver series o para películas que no pueden ver en televisión abierta. Pero lo que tú señalas es importante, ¿no? La gente todavía en este país sigue prefiriendo la televisión abierta, ¿no? Sí, sí, y tiene que ver por muchas razones. Uno, que sigue siendo gratuita, entre comillas gratuita, ¿no? Es decir, compras el televisor, sintonizas y puedes verla sin una cuota extra. Todas las demás plataformas hay que pagar para acceder. Incluso alguien puede decir, mis alumnos siempre dicen, sí, pero YouTube es gratis. Sí, pero necesitas internet. ¿Quién te paga internet para poderte conectar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la televisión abierta sigue siendo gratis. Y esto se combina también con la encuesta del acceso a internet. En México todavía no está regularizado ni ha alcanzado el 95% de cobertura como tiene Corea del Sur o los países nórdicos. Entonces en México andamos, según la encuesta, más o menos en el 60% de los mexicanos. Y del INEGI señala casi un 60% de acceso a internet. Tenemos acceso a internet, ¿no? Pero ¿qué pasa con el 40%? Es decir, más de 40 millones de mexicanos. Su entretenimiento básico y casi único y combinado con la radio sigue siendo la televisión abierta. Sí, y sobre todo ese es el indicativo de que cuando menos la autoridad federal debe trabajar en acortar esta brecha digital, ¿no? Entre quienes tienen acceso y quienes no tienen, y que se refleja básicamente con zonas urbanas y zonas rurales. En las zonas rurales el internet es prácticamente inaccesible, ¿no? Sí, en zonas urbanas, aquí en Guadalajara, Zapopan, la parte norte de Zapopan, tenemos registros que el uso de internet lo tiene más del 75% de la población, es decir, a nivel de cualquier país europeo, por ejemplo. Sí, pero en el mismo municipio de Zapopan, si nos vamos a las regiones más desfavorecidas, tenemos de menos del 35% de acceso a internet. O sea que en el mismo municipio de Zapopan es muy desigual. Hay esos contrastes. Hay esos contrastes, y ahora imagínate el país entero, ¿no? Sí. Tiene esos contrastes. Un dato nada más lo que señalas, doctor, de que la televisión abierta sigue siendo gratuita y por qué la gente sigue prefiriéndola, sobre todo por los canales de paga o la televisión bajo demanda o por internet, por ejemplo. Los canales exclusivos de televisión de paga vistos por las personas encuestadas descendieron el 21%, mientras que el consumo de contenidos por demanda registró un 46%, nada más, ¿no? Ahí está un dato revelador, porque eso cuesta y si no hay acceso a internet no puedes accesar a esto, ¿no? Así es, entonces tiene que ver además las series, las plataformas. Estamos ahora posiblemente todavía en su ascenso, ¿no? Pero va a llegar un momento en que se estabilice y que incluso empiece a bajar. La televisión, tenemos 60 años de televisión en México, entonces ya la conocemos muy bien. Tiene una curva, la habíamos descartado, insisto, y sigue siendo el entretenimiento, la reina. Así es. Y nada más el dato que mencionabas, y la gente que contrata televisión de paga lo hace no para ver los canales de otros países o otras producciones, lo hace para ver los canales de televisión abierta, que eso es un dato aún más revelador, ¿no? El 10% de la gente que entrevistaron, encuestada, utilizada en la muestra, que tiene cable, afirmó que contrató el cable para ver los canales abiertos de televisión. Imagínate. ¿no? Qué interesante, dices, ¿no? No, interesante, pero básicamente tiene una respuesta, porque obviamente la televisión digital terrestre todavía por antena pues no tiene el nivel de nitidez con que se ven las televisiones en cable. Doctor Francisco Hernández Lomelí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Muchas gracias. Bueno, con esto llegamos a la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCS, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias.